Bien, estamos conectados en estos momentos con el ex congresista de la República, Richard Arce, sobre la situación política que en estos momentos estamos atravesando, y más aún en tiempos en la que, entre otras cosas, se espera alguna solución que el gobierno tenga que dar respecto al tema de las demandas en el sur peruano, más aún cuando se trata de actividades mineras. Señor Richard Arce, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable. Muy buenos días, Pedro. Un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. ¿Qué tal? Mucho gusto poder conversar en estos momentos desde el sur peruano, desde la sierra peruana, desde Apurímac. ¿Cuál es la percepción de los manejos de conflictos sociales que viene emprendiendo el gobierno peruano en estos momentos? Sí, evidentemente en Apurímac hay toda una expectativa respecto a lo que viene aconteciendo con los conflictos sociales, porque afecta directamente la economía. Yo me encuentro en Andahuaylas, la ciudad donde yo nací, y está al otro lado de Cotabambas. Ese detalle también es muy importante. Viajar de Andahuaylas a Cotabambas significa un promedio de 15, 16 horas de viaje en camioneta. Es un viaje bastante duro para que se pueda entender cómo son las distancias y los problemas que existen en la región, ¿no? Pero evidentemente el problema mayor es la deficiencia en la gestión de los conflictos sociales de parte del gobierno, ¿no? Que a la fecha lo que está generando es que simplemente se haya suspendido las actividades de movilización y que no tenemos nosotros ninguna propuesta seria para poder solucionar el problema, ¿no? Incluso hace unos días le escuché desde Andahuaylas, si mal no recuerdo, al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, casi celebrando el hecho de que, producto del paro de transportistas de carga pesada, no hay un desabastecimiento de productos. ¿Esto realmente se manifiesta con ese nivel de gratitud en Andahuaylas, donde habría lanzado esas declaraciones Aníbal Torres? Es muy irresponsable lo que se expresa Aníbal Torres, y no es nuevo esto. Tú sabes que para el día de mañana está convocado un paro de transportistas. Y ya no solamente son los de carga, porque hay varios sectores, no es un gremio consolidado con una sola representación. Hay varios sectores dentro del gremio de transportistas de carga, pero también están los transportistas de pasajeros, inclusive los de servicio público, que están convocando un paro. Entonces, ese tipo de mensajes irresponsables del premier Torres, que supuestamente se vanagloria de un supuesto éxito, lo único que hace es exacerbar más a la población, y las personas que están movilizando se van a tomar decisión, y al final lo que va a hacer es que la conflictividad se incremente. Entonces, eso genera un problema bastante serio, pues. Eso es irresponsable, como esa vez que fue a Cotabambas, ahí en Pumamarca, llegó tarde, 2 horas después de lo convocado, llegó con su helicóptero, se sentó. Cuando empezaron a cuestionar mis hermanos de las comunidades, lo que hizo simplemente fue pararse y retirarse, y todavía decir que tenía una reunión en el Cusco. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje subliminal es evidente. Es más importante atender en el Cusco que el problema trascendental que hay en el corredor minero y en torno al proyecto minero Las Bambas. Y hay una situación preocupante, no solamente, Richard, no solamente hay un problema respecto al tema minero, porque honestamente lo que pasa en el tema minero solo son paños fríos a esta calentura social que se vive, producto de la indiferencia o del Estado o también las prácticas de las empresas mineras, pero solamente calma la que en estos momentos se da. Problema no está resuelto. Sin embargo, en el tema agrario, ¿cuál es la situación de los campesinos de Andahuaylas, en Apurímac? ¿Qué es lo que se vive respecto a esta campaña de siembra que tanto se viene reclamando con presencia del Estado a través de la compra de fertilizantes, que lamentablemente no se ha dado en el tiempo oportuno y que estarían llegando esos fertilizantes recién para la segunda semana de agosto? Mira, la situación es realmente crítica. Tal vez no lo estamos asimilando con la responsabilidad que corresponde, porque los efectos que vamos a tener respecto a la crisis alimentaria va a ser post cosecha. Estamos hablando para básicamente el inicio del próximo año, donde no va a haber la cosecha que se esperaba, y eso va a significar una disparada de precios. ¿Y por qué? Porque evidentemente no se ha solucionado el problema de la provisión de los abonos. El tema de la urea se ha triplicado en el precio, y eso significa que cualquier agricultor, que en el caso particular en Andahuaylas son pequeños agricultores, a lo más, los más grandes tienen 1 a 2 hectáreas, pero los pequeños manejan topos. Estamos hablando, es 1/3 de 1 hectárea. Entonces, objetivamente, si no hay los abonos,
en el mercado está encarecido, lo que va a hacer el productor es simplemente no va a sembrar. Al no sembrar, va a haber un efecto directo, y Andahuaylas es muy reconocido a nivel nacional por la calidad de la papa. Discúlpame, lo hablo con mucho orgullo, ¿no? Pero las mejores papas que se venden en el mercado vienen de Andahuaylas, y tú lo puedes constatar en el mercado, te dice papa de Andahuaylas, porque tiene ese nivel de reconocimiento por las variedades y sobre todo que es bien apetecible, ¿no? Pero fíjate, eso va a quedar en el aire por la irresponsabilidad del gobierno de no comprar los abonos con anticipación. Se han caído ya 2 procesos. Encima ahorita hay una denuncia de corrupción en la transacción, sí, donde supuestamente se habría intentado cobrar una coima. O sea, ¿a qué nivel estamos llegando de irresponsabilidad cuando hay una crisis alimentaria de por medio, cuando se está afectando el calendario agrícola? No es que si después de sembrar en agosto volvemos a sembrar en septiembre, no. Son periodos que se establecen en función a la naturaleza, y a eso se llama el calendario agrícola. Eso, Richard, eso justamente te quería preguntar. La actual campaña de siembra en este calendario agrícola, ¿qué indica en esta realidad actual, en estos momentos? ¿Cómo se viene afectando en la campaña de siembra la falta de fertilizantes? Es evidente, o sea, si tú tienes programado para agosto, tú ya debes estar en este momento invirtiendo, comprando tus abonos, comprando tus semillas. Básicamente la producción de los laimes comunales se basa en lo que almacena sus semillas. Se tiene que ser consciente, y esa producción es básicamente para el autoconsumo, pero se requiere de abonos, y la urea es determinante. Se usa bastante también guano de isla, que ayuda, pero objetivamente no tienes el rendimiento, se triplica el rendimiento con la urea. Eso obliga a que se haga ese tipo de inversión. Entonces, tú tienes el calendario agrícola que te obliga a hacer en agosto, no tienes el presupuesto. El Estado no ha suplido esa necesidad al haber comprado con anticipación, porque lo anunció Convearo, lo anunciaron especialistas, el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, de la crisis que se nos venía. El tema de la guerra de Rusia con Ucrania no es novedad, eso era hace varios meses. ¿Y qué tiene que hacer un gobierno? Pues el gobierno tiene que prever, tiene que planificar. Se viene una ola, tú vas a esperar que la ola venga y te revuelque. Pero para nada, por eso tienes que anticiparte. Pero claro, es importante lo que mencionas y nos hace recordar el informe de Cancillería de inicios de este año, Richard. Inicio de este año, Cancillería con Óscar Maurto a la cabeza, antes que lo saquen y lo reemplace César Landa, había elaborado un estudio en la cual recomienda al gobierno comprar fertilizantes por lo que se estaba viniendo. Ya se anticipaba el escenario internacional con el tema de escasez de fertilizantes por la subida de precios de insumos químicos al respecto. Sin embargo, la guerra ruso-Ucrania fue posterior, pero ahora mismo es el chivo expiatorio del gobierno para que digan por eso no podemos comprar, por la guerra, todo subió por tema de la guerra y ahora no podemos hacer nada. Esa es la irresponsabilidad, Pedro. En la vida siempre vamos a tener imponderables. Las variables exógenas van a estar presentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer una autoridad competente, responsable? Objetivamente, prever, planificar. Para eso existe inclusive una técnica que es la planificación estratégica cuando se tiene este tipo de circunstancias. Si el gobierno ha estado más preocupado en el tema de Zarratea, en cuidar a Bruno Pacheco, a Silva, es evidente porque los temas trascendentales del país lo han puesto atrás y ahora vamos a tener las consecuencias. Y es el mismo efecto con los combustibles. Sabían que un efecto directo era la disparada del precio de los combustibles. Para eso teníamos nosotros el famoso chanchito fiscal, ¿no? Este fondo de reserva para poder sostener. ¿Por qué no se planificó y se previó para poder atender justamente y manejar esta circunstancia de disparada de precios? Eso hace que inmediatamente se encarezca todos los productos de pan llevar, porque está relacionado el combustible al tema del transporte, ¿no? Claro. Efectivamente estamos en una situación de irresponsabilidad con consecuencias directas en el bolsillo de las personas. Pero, claro, y curiosamente hay gente que considera que la inflación es una invención de la prensa, que la inflación es un tema de invención de los grupos políticos de poder que solamente quieren hacerle daño al gobierno. Y en realidad la inflación se manifiesta a diario. Porque, ¿cómo conocemos que hay una inflación? Cuando con un sol, antes te podías comprar de repente 6 panes, 5 panes, 7 panes, dependiendo qué panes te comprabas. Pero con ese mismo sol peruano, hoy no te puedes comprar más de 4 panes o hasta lo mucho 3 panes. Los precios subieron y no ganas más.
y el poder adquisitivo que tienes ha disminuido. El valor de tu dinero ha disminuido. Puede ser nominalmente un sol hasta el momento, pero realmente ya no te sirve como antes. Eso es inflación. Y ante esa situación económica que atravesamos, ¿cómo se manifiesta el respaldo político al presidente Pedro Castillo en el sur peruano? ¿Cómo se manifiesta esa situación dentro de la sierra peruana, donde principalmente hemos visto que se ha consagrado como el bastión político del jefe de Estado en tiempos de campaña electoral? Y ha sido su principal soporte, y a donde constantemente va el gobierno a seguir fortaleciendo ese respaldo frente al descontento de otra parte del país. Mira, somos conscientes que el voto del sur del Perú ha sido determinante para que llegue a la presidencia. Y lamentablemente lo que estamos siendo testigos es que hay como una especie de traición, pues, porque todas las expectativas cifradas en un gobierno que supuestamente iba a tomar las principales reivindicaciones del país, lo que estamos teniendo de lado son denuncias de corrupción. Entonces, objetivamente, hay un sector muy importante que ya perdió la credibilidad en el presidente Castillo, y el objetivo es que está tratando de buscar rédito político haciendo estos consejos de ministros descentralizados, que no es otra actividad de proselitismo político y que tiene consecuencias, pues, porque evidentemente sigue jugando con las esperanzas y las ilusiones. Cuando hablábamos hace un minuto del tema de los conflictos sociales, justamente están asociados a jugar con esas expectativas. Si bien es cierto, todavía tiene un margen importante, aquí en Apurímac, en Ayacucho, hay un sector que todavía respalda y todavía cree en el presidente, pero también ha ido perdiendo credibilidad. Y en casos muy concretos, ¿no? Tú lo acabas de expresar y has definido muy bien lo que es la inflación. En Andahuaylas, en Abancay, el pan está 3 por un sol. Vaya. Y las personas no tienen mejor ingreso. El jornal de trabajo diario sigue en los 60, 70 soles. En el mejor de los casos, en algunos llega a 80, pero no ha subido. Y eso significa, si es que tienes trabajo ese día, porque acá en Andahuaylas, por ejemplo, hay un parque donde se juntan toda la gente que quiere buscar trabajo y solamente contratarán al 20%. Entonces, ¿eso qué significa? No hay empleo. Encima, la capacidad adquisitiva se ha reducido. No ha mejorado los ingresos. Esto va a tener una consecuencia, y esto es simplemente como una especie de olla a presión, que en un momento se va a embalsar y va a explotar. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser convulsión social, ¿no? Por eso es irresponsable lo que hace Pedro Castillo. Y encima súmale pues el tema de corrupción de por medio, ¿no? Pero claro, pero Richard, a ver, poniendo las cosas en su lugar, ¿hasta qué punto realmente esta situación es responsabilidad del gobierno? Entendiendo que la crisis es internacional, que la inflación se registra en todos los países, inflación más, inflación menos, pero inflación al fin y al cabo. ¿Por qué decir que esto es una situación de responsabilidad directa del gobierno de Pedro Castillo? Te agradezco la pregunta porque vamos a diferenciar. La responsabilidad del gobierno recae en su capacidad de resiliencia, de adaptación a toda esta situación de crisis mundial. Sabíamos lo de la guerra, y eso significaba un efecto directo en la disparada de combustibles, porque tú sabes que Rusia provee de combustible a Europa. Entonces, si uno de los proveedores va a haber bloqueo por un tema de guerra, es evidente que los precios iban a disparar. Sabemos ahora lo de la crisis alimentaria. Sabíamos la disparada del trigo, porque Ucrania es uno de los principales productores de trigo, sí, y el trigo está asociado a las harinas, ¿no? Y todo lo que representa consumo masivo del pan, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente? Ahí viene el cuestionamiento. Evidentemente que hay variables exógenas, y tú lo acabas de graficar. ¿Y hay una crisis mundial? Por supuesto que sí. Lo que más bien está sosteniendo nuestra economía es los buenos indicadores que hemos estado manteniendo durante muchos años. Yo soy hombre de izquierda, pero tengo que ser objetivo y consciente de que ha habido una responsabilidad fiscal y un manejo macroeconómico responsable pues, de parte del Estado durante los últimos años. Tal es así que tenemos más de 76.000 millones de dólares en reservas internacionales netas, ¿no? Teníamos un buen nivel de calificación crediticia. El riesgo país también era muy importante, pero ¿qué ha hecho este gobierno? A eso viene el cuestionamiento. ¿Quién va a invertir ahora
después de toda esta generación de conflictos en el corredor. Claro, en un contexto, ataque a la inversión. claro, en un contexto en la que necesitas inversión privada y te encargas de espantarlas. ¿Qué es lo que ha hecho Dina Boluarte en Davos, Suiza? ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Pedro Castillo en Estados Unidos, en la Cumbre de las Américas? Y mucho más aún con lo que hace con su discurso frente al gobierno, a la población y a la prensa internacional, cuando menciona de que hay riquezas que se están llevando en referencia a la actividad minera, que nos genera dividendos, que podría ser mejor, pero sin ataque, sin necesidad de ataque mediático como hace el jefe de Estado. Pero Richard, yo te quiero llevar al plano de la opinión ideológica. Eres hombre de izquierda. En tu opinión ideológica, y esto para ponerte en el contexto de lo que pasó en esta última semana con el presidente Castillo, con la expulsión diplomática que le hizo Perú Libre de sus filas, cuando le invitó a renunciar, y en realidad lo estaba echando del partido. ¿Crees tú que realmente la situación estaría mucho mejor si el presidente Castillo tan solo habría aplicado la doctrina de Perú Libre, el ideario de Perú Libre? Porque eso es lo que básicamente Perú Libre utiliza como argumento por el cual le pidió al presidente que se fuera del partido, que renuncie al partido. ¿Crees tú que aplicando la doctrina, el ideario de Vladimir Cerrón, hoy estaríamos mucho mejor? Pedro, con mucha responsabilidad. Ese ideario es trasnochado, anacrónico, descontextualizado a la realidad del Perú. Sería una crisis profunda, estaríamos llevando al Perú a un nivel de Venezuela. ¿Peor que la situación que estamos? Entonces, por supuesto que sí, definitivamente. Si lo que ha estado funcionando es el piloto automático, porque este gobierno irresponsable no ha asumido, como decimos acá, no se ha subido al caballo brioso para poder domarlo, lo que ha hecho simplemente que el caballo lo lleve a donde considera, ¿no? Entonces, esa es la situación de la irresponsabilidad, de la informalidad que se genera cuando hay improvisación, cuando hay informalidad en la gestión del gobierno. Y esta supuesta pelea entre Castillo y Cerrón, eso no es más que una tragicomedia, una novela de repartija dentro del poder. Es la forma de cuoteo político, para ser simple, de cómo empiezan a presionarse porque le estás quitando su tajada. Ellos han entrado al poder para repartirse el Estado. Las denuncias de corrupción confirman lo que te estoy afirmando. Lamentablemente la característica de este gobierno, y sería bueno que hoy día se informe, una revista muy importante de Colombia acaba de titular que el gobierno de Castillo es la peor frustración, la peor desgracia de la izquierda en Latinoamérica, porque es un fracaso, es un fraude, en otras palabras. Pero Richard, si el ideario de Vladimir Cerrón, que reclama a Perú Libre que tiene que ser aplicado, ha sido el motivo por el cual sacaron al presidente Pedro Castillo de Perú Libre, entonces, ¿cuál es esa fórmula que la izquierda maneja o que tendría que manejar en esos tiempos de crisis? ¿Cómo desde la izquierda podríamos salir de esta situación de desventura que estamos atravesando los peruanos? Mira, en eso sí, yo te agradezco la pregunta porque evidentemente una izquierda responsable, progresista, moderna, y acaba de demostrar en Chile, acaban de presentar una reforma tributaria inteligente, que tiene un criterio básico que se basa en que el que más tiene más paga, pero por ejemplo en el tema de la minería van a aplicar un impuesto a la sobreganancia, porque el precio del mineral se ha disparado, y inclusive ahí ponen y acotan, ¿no? Si el precio del cobre, la libra está entre los $2 y $5 en la bolsa de valores, en la bolsa de minerales de Londres, se aplica el impuesto. Entonces, lo que trato de graficar es que tú puedes hacer una reforma tributaria inteligente en los sectores donde se está generándose mayores ingresos, como es la actividad minera, que está asociado a un tema de precios altos de minerales. Es un escenario ideal para que el Perú haga caja fiscal, para que genere mayores ingresos y pueda hacer inversión social. Entonces, yo apuesto por ese tipo de izquierda moderna, ¿no? Que invite a las inversiones, que le dé garantías. Ya terminó esa etapa donde se imponía con la fuerza de los militares la nacionalización de una empresa. Hay que entender que la inversión es importante. Hay que exigirles altos estándares ambientales, claro. Hay que exigirles respeto total a los derechos laborales, respeto irrestricto a los derechos de las comunidades campesinas,
pero sobre todo que sean empresas serias y responsables y que démosle todas las facilidades para que trabaje. Claro, pero en el caso de Chile, Richard, Boric tiene poco tiempo la presidencia de ese país, tiene poquísimo tiempo. El señor Pedro Castillo, nuestro presidente, tiene casi un año. Este mes cumple ya su primer año de gobierno, dentro de 25 días exactamente, primer año de gobierno. ¿Por qué Castillo no presentó un proyecto similar al que planteó Boric el día de ayer respecto a las sobreganancias mineras? Pedro, se me entrecortó, no sé si me repites la última parte, por favor. ¿El por qué crees tú que Boric, siendo nuevo en el Palacio de la Moneda en Chile, poco tiempo en la presidencia chilena, ha presentado ya este proyecto de las sobreganancias mineras en Chile, y aquí, a un año casi de su gobierno, el presidente Pedro Castillo no ha hecho nada en el tema minero? Para que te des cuenta el nivel de irresponsabilidad, ¿no? Para empezar, era un compromiso de campaña, tanto de Castillo como de Boric. Y hay un escenario ideal justamente para la aplicación de una reforma tributaria relacionada a la actividad minera. Son los precios altos. La tonelada de cobre está sobre los $10,000. Es un precio, está sobre los $4 la libra de cobre. Y Chile es primer productor mundial y Perú es segundo productor mundial de cobre. Y la demanda se ha incrementado después de la pandemia. Entonces, por eso ha hecho que el precio se dispare. Entonces, es una gran oportunidad para aplicar una reforma tributaria. Ya, pero yo te llevo a otro extremo, Richard. Yo te llevo... Un gobierno no tiene un horizonte. Ya, yo te llevo a otro escenario. Tú dices que es un tema de responsabilidad por parte del gobierno que no aplicó en su momento proyectos de ese tipo. ¿Y no podría ser también responsabilidad del Parlamento dentro de esa situación que atravesamos? Recordemos que el gobierno del presidente Castillo solicitó facultades legislativas al Congreso, entre ellas estaban facultades en materia tributaria. Y el Congreso le dio con muchos recortes esas facultades tributarias cuando estaba Pedro Franque al frente del MEF. ¿No tiene responsabilidad el Congreso dentro de esta crisis y dentro del tema tributario minero? Definitivamente, porque vamos a ser claros y objetivos, la reforma tributaria no lo aprueba el gobierno, lo aprueba el Congreso de la República. Claro. Pero la iniciativa tiene que salir de Palacio de Gobierno. Y recuerdo bien, en eso sí hay que ser hidalgos en reconocer, Pedro Franque presentó una propuesta de reforma tributaria. No le importó ni le interesó nada. Entonces, eso ha significado que te perdamos una maravillosa oportunidad de generar ingresos a costa justamente de la actividad minera. Pero fíjate, en el Perú ha surgido una situación más bien paradójica, ¿no? Porque en ese escenario donde necesitamos recaudar más, lo que ha hecho el presidente Castillo con su gobierno es exacerbar los conflictos, y el día de hoy tenemos conflictos sociales por todo el país, y con eso se ha reducido la capacidad de producción y evidentemente de recaudación fiscal. Entonces estamos perdiendo, estamos en la época de vacas gordas, pues, para hacerte claro y explícito, ¿no? Y no estamos aprovechando porque irresponsablemente ha estado exacerbando los justos reclamos de las comunidades, que en vez de atenderlos, lo que hace más bien es incentivarlos, ¿no? Y ahí está la consecuencia directa, ¿no?, que estamos viviendo de no aprovechar esta coyuntura, que lo bueno es que todavía tenemos siquiera para un par de años más. Entonces, es necesario y es impostergable que se aplique una reforma tributaria y garanticemos la inversión, ¿no?, para que poder generar ingresos. El país necesita plata. ¿Con qué van a sustentar el presupuesto de todos los programas sociales? Exacto. Más aún si quieren hacer hasta una farra fiscal. Le escuchaba que iban a hacer bonos. Muy bien, tiene que haber bonos para las los bonos alimentarios. Pero ¿de dónde va a salir la plata del bono si no es de la recaudación fiscal? La única forma que el Estado peruano genere ingresos es con recaudación fiscal. Si no lo hace, va a tener problemas. Es simple, la economía es sencilla. En estos momentos podríamos aplicar esa famosa frase de Raimondi, que el Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. Hoy más que nunca, porque teniendo la coyuntura internacional favorable en el tema minero, no lo estamos aprovechando, sea por acción del Congreso o por falta de insistencia del gobierno para que se puedan aprobar normas en el sentido de beneficio tributario para el país. Pero no se está haciendo ni lo uno ni lo otro, ni legislativo ni ejecutivo. Y al revés, se está exacerbando los conflictos sociales. Entonces es paradójico, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que una vez más seamos el país de las oportunidades perdidas, ¿no? Lo vivimos en la década del guano de isla, del salitre, del caucho, de nuestra riqueza marina, y ahora no aprovechamos una oportunidad que se puede generar justamente con buenos ingresos para el Estado, ¿no?, que requiere. O sea,
Richard. Es simple, es como un hogar, necesitas la plata para poder sustentar las necesidades. Si eso no lo entiende Castillo, no lo entiende el gobierno, estamos en una situación crítica. Richard, para terminar, ¿cuál es tu esperanza, tu expectativa frente al mensaje presidencial del 28 de julio? Mira, la situación es compleja. Lamentablemente se ha perdido la credibilidad en el gobierno. Para mí la alternativa es que se vayan todos, y para eso se requiere una reforma constitucional de adelanto de elecciones. Pero sé que este Congreso irresponsable, blindador, que está yéndose con las contrarreformas, que está protegiendo justamente a delincuentes, recuerda bien lo que han hecho en la subcomisión de acusaciones constitucionales, entonces no lo van a hacer. Entonces, ¿qué nos queda a la ciudadanía? Y lo venimos haciendo hace bastante tiempo, la convocatoria, ¿no? Para poder desde la ciudadanía ejercer presión, porque todo este escándalo puede terminar en un problema mayor si es que no asumen con responsabilidad la clase política, y la única forma de que se den cuenta que hay un problema es cuando la calle se va a calentar, ¿no? Tenemos la convocatoria de paros, la semana pasada había paro agrario, ahora hay paro de transportistas, pero también reconozcamos que estamos desarticulados, ¿no? Tenemos que organizarnos para poder hacer ejercicio de presión ciudadana para que las autoridades entiendan de la gran responsabilidad y el gran honor que tienen en este momento de representar a más de 33 millones de peruanos. Y con esas situaciones de investigación sobre el presidente, ¿tú crees que no sea vacado? ¿Tú deslizas o de repente rechazas ese escenario de vacancia presidencial con las informaciones que van surgiendo en torno al jefe de Estado, con el informe de la Comisión de Fiscalización, con la ratificación de la investigación desde la Fiscalía por parte de la fiscal de la Nación, Liz Benavides? ¿Tú crees que el presidente Castillo vive sus minutos en cuenta regresiva? El presidente ya perdió legitimidad para gobernar, en el sentido de que estas denuncias de corrupción simplemente desacreditan a su gobierno. Y la situación es muy crítica. El asunto es que inclusive ha hecho infracciones constitucionales, sino que tenemos un Congreso cómplice, pues. Y eso está generando que no hagan la acusación constitucional. El hecho de no haber ido a la Comisión de Fiscalización es causal directa para una acusación constitucional. Revisen la Constitución, el artículo 99, los 100 de la Constitución, donde claramente establece la irresponsabilidad que ha cometido el presidente. Pero te das cuenta que el Congreso sabe que el día que vaca al presidente, ese día también firma su sentencia, sí, porque inmediatamente el pueblo va a pedir que se vaya el Congreso. Entonces le tienen miedo a esto, pues. Entonces no les importa el país, no les importan los problemas, les importa cuidar su salario, o tal vez sus negociados, ¿no? Que tienen. Ahí están los niños, pues, del Congreso, que han estado haciendo repartija con el gobierno, y eso es muy lamentable. Pregunta final, Richard. ¿Tú crees que el gobierno del presidente Pedro Castillo se encargó de hacerle un flaco favor a la derecha, sepultando a la izquierda? Es muy lamentable, es una mochila que vamos a tener que cargar porque nos van a acusar de ser, de que este gobierno es de izquierda, ¿no? Y que en el bicentenario, eso va a decir los anales de la historia, en el bicentenario entró un gobierno de izquierda que fue corrupto y que fue irresponsable, y que se podría calificar como uno de los peores gobiernos de la historia republicana del Perú. Y eso es una gran realidad por la cual nosotros tendremos que levantar de los escombros, de las cenizas, para mostrar que existe una izquierda con propuesta, con responsabilidad, pero sobre todo con honestidad, ¿no? Entonces tratamos de representar ese tipo de trabajo, por eso es que mantenemos nuestra posición, ¿no? Porque sí, hay una izquierda moderna, por supuesto, y hay los ejemplos. Lo de Boris, lo de Petro en Colombia, creo que es el mejor ejemplo de lo que significa una propuesta de izquierda responsable y comprometida con los problemas del país, ¿no? No esa izquierda como la que tenemos ahora, que blinda desde el Congreso a los responsables de la muerte de Inti Graya, ¿no? Es una muestra clara, cuando el Congreso lo único que iba a hacer es habilitar a la Fiscalía. El Congreso no sentencia, el Congreso no es que va a hacer una evaluación judicial, esto que lo dejen al Poder Judicial. No lo han hecho, y con el blindaje asqueroso de Valdemar Cerrón y de Guido Bellido, ¿no? Esa es la mejor muestra de qué se trata este gobierno. Bien, Richard Arce, muchas gracias por la comunicación. Que tengas buen domingo. No, un gusto, Pedro. Un fuerte abrazo y un saludo a todo el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, 9:58 minutos. Gracias por la sintonía. No hay tiempo para más. Mientras tanto, nos reencontramos Dios mediante el próximo domingo. Se quedan con Presente y Futuro con Johan Ramírez. Chao.